En este vídeo vamos a ver cómo realizar varias preguntas con varias opciones donde una sola es correcta. Es decir, el juego que aquí en SLearning se llama QX, este que ahora os estoy señalando con el puntero, pero de forma mucho más rápida, porque a veces hacer esto en SLearning directamente con esta herramienta se vuelve un poco arduo. Para ello vamos a usar un código que es este, un código JSON. Al principio, al ver este documento da un poco de miedo, pero si os lo explico lo voy a entender perfectamente. Si os vais aquí donde pone pregunta 1, después aparecerán las diferentes opciones, la opción A, la opción B, la opción C y la opción D. Son las 4 opciones que nos permite SLearning con este tipo de device. Si yo en lugar de pregunta 1 escribo mi pregunta, aquí donde pone opción AP1 entre comillados, escribo la opción que a mí me apetezca, aquí en esta, en el entrecomillado y demás, vamos guardando cada una de las opciones, solo tenemos que copiar y pegar aquí el código. Después este documento lo podemos insertar dentro del QX y nos lo leerá sin ningún problema. Lo voy a explicar ahora rápidamente. Si seleccionamos el QX, nos aparecerán aquí diferentes opciones para configurar nuestro QX. En instrucciones pondremos aquí las instrucciones de nuestro alumnado. Elige la respuesta correcta. Yo aquí añadiría, elige la respuesta correcta. Primero, lee la pregunta, lee las opciones y elige la respuesta correcta. Ten en cuenta que tendrás X segundos, lo que le configuremos, para poder resolverla. A los X segundos, si no lo resuelves antes, pues la pregunta se parará y mostrará si lo que has seleccionado es correcto o incorrecto, ¿vale? Aquí se lo podrías explicar todo, esas instrucciones. Si haces clic en opciones, tenemos aquí un montón de cositas que podemos ir configurando en nuestro QX. Por un lado, a mí me gusta marcar que las preguntas se muestren al azar y que las opciones también sean al azar, para que cuando el alumno entra, hoy ha entrado, mañana o dentro de 5 minutos, pues las preguntas sean siempre distintas, es decir, el orden en el que se muestra sean distintas. También le podemos poner mensajes personalizados. Aquí es donde, por ejemplo, podemos ponerle si ha acertado la pregunta, pues todo correcto, si no la ha acertado, pues que se vaya a consultar el apartado tal, ¿vale? En mostrar soluciones te dice que te la mostrará aquí cada 3 segundos. Yo puedo esto subirlo o bajarlo. Si le he puesto un texto bastante grande en lo que es la respuesta de la solución, para que lo pueda leer el alumno, tendré que subirle los segundos en el que se mostrará ese mensaje de solución. Después también tenemos la opción de puntuación personalizada o este tipo de puntuación. El de 0 a 10 significa que me va a marcar pues cuántas preguntas he tenido válidas respecto de estas 10. Si le doy al de puntos y vidas, este está relacionado con este de aquí, utilizar las vidas. Número de vidas, 3. Esto significa que si de 10 preguntas, 3 hasta 3 de las 10 las hace correctas, pues se le da por correcto y se le mostrará la solución. Pero si muestra 4 o 5, automáticamente cuando tenga más de 3 errores, 4 o 5, le aparecerá un mensaje diciéndole que ha muerto, ¿no? Es decir, ha acabado con las vidas y por tanto debe de empezar a hacer el cuestionario, ¿vale? Vamos a dejar este para que veáis cómo es. En el de la retroalimentación le puedes decir que muestre la retroalimentación completa cuando haya respondido al 100% a las preguntas completas, como está aquí, o bien si clicamos aquí, le podemos decir que sean solo el 50% o el 70%. Es decir, si le he puesto 10 preguntas, si de esas 10 ha respondido 5 correctas, le aparecerá esta retroalimentación que tenemos aquí. En la retroalimentación podemos dar la solución completa a todo nuestro a todas las preguntas que le hemos dado, ¿vale? Esto es sobre todo interesante a la hora de hacer preguntas relacionadas con las asignaturas de ciencia. Ya vimos en un vídeo anterior cómo podíamos configurar diferentes fracciones o ecuaciones escribiendo con código látex. Para ello vimos cómo tenemos que introducir dentro de la pestaña propiedades un script, ¿vale? Luego explicaré para la gente de ciencia
cómo podemos hacer eso. Bien, aquí le dejamos por tanto la solución completa. Y aquí vendrían ya las preguntas, ¿de acuerdo? Aquí tendría que poner pues la pregunta 1, que es lo que es, la respuesta 1, la respuesta 2, la respuesta 3, la respuesta 4. Vamos a poner aquí una distinta, ok, porque la NV va a ser la correcta. Yo aquí, como antes hemos dicho, le podremos poner un mensaje si es correcta, pues oye, bien hecho, aquí si no es correcto, lo que sea, ¿vale? Y luego aquí podemos ir añadiendo, copiando esta pregunta y pegando, de forma que ahora tenemos una nueva pregunta, ¿vale? La segunda, veis como estáis viendo aquí, esta sería la segunda pregunta y aquí podríamos poner otra pregunta con aquí soluciones. Por lo tanto, estos dos botones, este de aquí de copiar y este de pegar, la verdad es que nos ahorra muchísimo tiempo. Si yo cojo ahora mi código JSON y me vengo aquí, aquí tenemos configuradas 20 preguntas. Veis que aquí está la pregunta 1, aquí está la pregunta 2 y así pregunta 3, pregunta 4, 5, ¿vale? Hasta 20. Nosotros podemos eliminar las que no nos interese, ¿vale? Para eliminarla, tened en cuenta que esta pregunta 5, su código va desde aquí, desde esta llave hasta esta llave. Con lo cual, si yo quiero terminar, porque solo quiero hacer 5 preguntas, tendría que coger todo esto, irme hasta abajo, hasta la pregunta 20, hasta el final de la pregunta 20. La pregunta 20 es esta que os estoy indicando aquí, ¿vale? Y la pregunta 20 termina su corchete hasta aquí. Veis que aquí hay como un paréntesis que tenía su inicio en este de aquí, al principio, ¿vale? Por tanto, por eso si quiero eliminar preguntas, ¿vale? Me tengo que venir siempre desde, a ver, esta es la pregunta 14, donde empieza el código de esa pregunta 14, en el primer paréntesis que hay aquí. Todo esto es lo relacionado con la pregunta 14, todo esto sería lo relacionado con la pregunta 15, ¿vale? Por tanto, si quiero eliminar preguntas y, por ejemplo, me quiero quedar solo con 14, tengo que eliminar todo esto de aquí, todo lo que os he señalado en azul hasta aquí. ¿Vale? Para que el código funcione. Vamos a hacer una prueba ahora. Lo único que tenéis que hacer es copiar y pegar. Imagínate que con IA he hecho 5 preguntas o las 20 preguntas, pues aquí donde pone pregunta 1, copiaría la frase que me ha dado la IA, que es la pregunta. Aquí le pondría entre lo que aparece entrecomillado, sería la respuesta 1. Esta sería la respuesta 2, lo que aparece entrecomillado. Siempre lo que aparece entre comillas es lo que yo tengo, es el espacio, el lugar en el que yo tengo que pegar mi texto, ¿vale? Por ejemplo, pregunta 1, traduce table. ¿Qué significa table? Opción 1, mesa. Opción 2, aquí entre comillas, lápiz. Opción 3, boli. Opción 4, que es esta de aquí, que viene hasta aquí. Imagínate que ponemos goma de borrar. Bien, pues ya tendría mi JSON. Lo guardamos, archivo, guardar como siempre para que tengamos siempre el archivo nativo. Le damos a edición del QEX, lo tenemos aquí abierto. Estamos ahora mismo en ajustes generales. Tendríamos que hacer clic en importar, exportar. Una vez estamos en esta pantalla, le hacemos clic en el botón seleccionar archivo, que observamos aquí. Nos dice que el formato debe ser JSON y aquí es donde tenemos nuestras 20 preguntas, ¿vale? Que podrían ser menos, como ya hemos explicado, cómo se pueden borrar las preguntas. Lo seleccionamos y hacemos clic en abrir. Ya automáticamente ese archivo está aquí incluido. Está incluida esas 20 preguntas junto con estas dos. Veis que aquí tenemos la pregunta 1. Si le doy a la siguiente, esta es la pregunta 2. Si le doy a la siguiente, aquí tengo
la pregunta 3. Es la primera de esas 20 que tengo en el archivo JSON. Y estos serían las siguientes, la 4, la 5, así consecutivamente hasta las 20. Y veis como aquí también aparece el mensaje para la opción correcta. Es decir, en mi archivo JSON, aquí, observasteis que aparecen también un mensaje para la opción correcta de la pregunta 9, un mensaje para la opción incorrecta de la pregunta 9. Todo lo que está entre comillas yo lo puedo escribir y puedo ahí cambiar ese mensaje. También puedo cambiar incluso el tiempo. Veis que aquí aparece time y aparece un 0. El 0 significa que tendrá el alumno 15 segundos de forma automática para poder responder a la pregunta. Si ponemos un 1, habría que sumar otros 15, serían 30 segundos. Si ponemos un 2, habría que sumar otros 15 a los 30, serían 45 segundos. Aquí, por tanto, podemos modificar aquí el tiempo, ¿vale? Bien, veis que aquí viene tipo de pregunta, el tiempo 15 segundos, ¿veis? Y va sumando de 15 en 15. Bueno, aquí hay 15, 30, después pasaría un minuto, perdón, antes he dicho 45 sería un minuto, después 3 minutos, ¿vale? En función, el 15 0, el 30 sería el 1, el 1 minuto sería el 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Si hacemos clic aquí, efectivamente ya nuestra cuestionario, yo había metido ya otros 20, ya voy por 42 preguntas, porque ya he metido el JSON anteriormente, ¿vale? Y si damos aquí a pulsar para jugar, iríamos seleccionando las diferentes preguntas. Esta es la segunda que había hecho y ahora vendrá la tercera, que es la que viene en el JSON. Aquí lo tengo, el de la mesa, y me parece que es correcto, ¿vale? Por último, para la gente de ciencias, voy a hacer un nuevo QX, ¿vale? Instrucciones lo dejamos tal cual. En opciones tenemos lo de las vidas, la puntuación, mensajes personalizados, preguntas al azar y opciones al azar. Retroalimentación, vamos a poner que nos salga simplemente cuando ya tenga el 50% de las preguntas respondidas, ¿vale? Y ahora aquí vienen las preguntas. La pregunta 1 va a ser esta va a ser la respuesta, esta y esta, ¿vale? La voy a copiar y la pego y ya tengo aquí la pregunta 2, ¿vale? Bien, quiero meterle una retroalimentación con toda la solución a todos los ejercicios que he puesto de ciencia, por ejemplo, ¿vale? Para ello tengo que meterle la retroalimentación con el código de las ecuaciones y demás. Para eso, como ya hemos visto en un anterior vídeo, debemos de tener metido el script, ahora lo voy a explicar, para poder escribir con fórmulas LaTeX aquí en Xlearning, ¿vale? Por tanto, lo que tengo que hacer es directamente aquí poner la fórmula de la fracción. Por ejemplo, aquí 2/3. O imaginaros que es una fórmula x menos 1 y aquí x más 2. Bien, si yo ahora le doy a aceptar y hacemos el juego, la primera pregunta, este es el juego, empezamos aquí, error porque la pregunta era, la válida era otra, error, ya me está diciendo aquí las vidas que estoy perdiendo, me está diciendo que debo de volver a empezar la partida, creo que era esta la correcta y la siguiente pregunta, esta era la correcta. Y ahora me mostrará la retroalimentación. Ahora veis aquí cómo la fórmula aparece sin ningún tipo de problema en la retroalimentación. Para ello volvemos a recordar en la pestaña Propiedades, aquí en Propiedades del proyecto es donde tenemos que meter el script de LaTeX, que también os lo dejaré en la descripción del vídeo.